Muy buenas tardes para todos, muchas bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Quiero hacer un corto mensaje del cual más adelante voy a profundizar un poquito más. Cuando hablamos que tenemos un llamado de Dios, quizás alguien diga, oh, wow, todo va a estar bien, qué bueno tener un llamado de Dios, todo va a ser fácil, me veo viajando, predicando, llevando la palabra de Dios. Pero para llegar a ese punto final de lo que es el llamado de Dios, tenemos que atravesar un desierto. Y es algo que no nos gusta a muchos. Y aquí no se usa ningún transporte. En este desierto, esto es un desierto de a pie, de caminar y quizás sin sandalia, quizás descalzos. Entonces, ese desierto va a ser preparado y ahí es donde tú te vas a formar, ahí es donde se forma tu identidad de acuerdo al llamado que Dios te ha hecho. Entonces el desierto simboliza la limitación humana, pero también en el desierto adquieres fuerzas que te vivifican, fuerzas que te ayudan a caminar, fuerzas que te dan el coraje suficiente para seguir ese llamado que Dios te ha hecho, fuerzas para no desmayar. En el desierto aprendes a caminar ligero equipaje y también con ropas ligeras porque es un desierto. En el desierto también el desierto se convierte en tu dependencia total de Dios, donde aprendes a comer maná a diario, no un maná que vayas a guardar de un día para otro, no. En el desierto aprendes a comer maná diario, tienes que hacerlo, leer la palabra de Dios a diario. Ese es el maná que vas a comer en el desierto. La palabra de Dios, eso es lo que te va a alimentar, eso es lo que te va a llenar, a nutrir para tú seguir adelante, atravesando ese desierto que no es fácil. Tienes que alimentarte de ese maná diario que es la palabra de Dios. Tienes que orar constantemente, perseverando en la oración. Cuando, como siempre digo, siempre, constantemente, quiere decir sin cesar. Tienes que orar para lograr atravesar ese desierto, para poder pisar todas esas serpientes que se aparecen en la arena del desierto caliente. No sé si tú me vas entendiendo, pero tienes que aprender a caminar lleno, comiendo el maná diario, que es la palabra de Dios, para que al tú caminar puedas aplastar esas serpientes que se mueven en la arena caliente. En el nombre de Jesús, el que tenga oído para oír, que oiga. Nunca ha sido fácil para nadie cruzar un desierto. Cruzar un desierto, nada más que lo mencionamos, ya sabemos en nuestra mente, se nos refleja el panorama de un lugar seco, de un lugar caliente, donde el sol brilla fuerte de día y en la noche hace mucho frío. En el desierto no encontramos un manantial donde beber agua. En el desierto no encontramos un árbol donde podamos sentarnos y descansar plácidamente, donde el aire nos dé. No, el desierto no tiene nada de eso. Y eso es literalmente lo que tú vas a atravesar cuando tienes un llamado de Dios. Cuando tienes un llamado de Dios y estás atravesando el desierto, te tienes que aferrar con todas tus fuerzas a ese Dios poderoso, que es el único sustento y el único refugio que vas a tener en medio de ese desierto, leyendo la palabra, orando sin cesar, sin cesar. Atrévete a cruzar el desierto, hermano, hermana, tú que tienes un llamado y deja a esos amigos en el desierto, esos amigos que vienen a hacerte mal, esos amigos que nos estorban grandemente, que son de mucho tropiezo para nuestras vidas cuando hay un llamado de Dios. Y quiere que te diga los nombres de esos amigos. Se llaman miedo, temor, comodidad, rutina, cansancio, desánimo. A todos esos amigos los tienes que dejar. Tienes que dejarlo, tienes que despojarte, tienes que cancelar, tienes que dejar atrás
a todos esos amigos que van caminando en la vida con uno y a veces sin darnos cuenta vemos que nos van frenando, que nos van aguantando y no nos dejan llegar al otro lado del desierto. No nos dejan cruzar ese desierto. A veces nos quedamos en el camino y ese no es el objetivo. El objetivo es saber caminar en el desierto, depender totalmente de nuestro Dios poderoso que nos ha llamado. Ese es el objetivo. El objetivo es comer el maná a diario, la palabra, diariamente, leer la palabra, porque en ella está todo lo que tú necesitas para continuar. Orar sin cesar, depender totalmente del Señor en medio del desierto. Y esta es una pequeña reflexión de la cual más adelante voy a hablar un poquito más, pero quería exhortarte a ti que quizás tienes un llamado de Dios, que quizás Dios te ha llamado a grandes cosas, tienes una palabra de Dios y quizás estás caminando, llevas tiempo, no sé, a lo mejor unos años y dices, pero ¿hasta cuándo es esto? Hasta que termines de caminar el desierto, hasta que dejes atrás, renuncies a todos esos amigos que te mencioné, que se te van pegando sin darte cuenta en la vida y no puedes tenerlos contigo. Tienes que renunciar a ellos y seguir adelante, siguiendo al invisible para que puedas cruzar al otro lado. Y como les dije, más adelante voy a hablar un poquito más de lo que es el desierto, porque todos tenemos que tener ese conocimiento y saber cuántas cosas, cuántas dificultades pueden atravesarse en un desierto cuando hay un llamado de Dios, dificultades que se cruzan solas y dificultades que te mandan para que tú abortes lo que Dios tiene para ti. Entonces, hoy lo que quiero es exhortarte, hermano, hermana, a que sigas. Sigue adelante, no te rindas. Esto es de valiente. Esto es de valiente. Y tú eres valiente. Sigue adelante. Muchas bendiciones.